Y entonces, fíjense, les decía ahorita de la evidencia. La materia oscura es una de las formas en las que nosotros podemos resolver estas incongruencias, digamos, pero no es la única. ¿Cuáles son esas incongruencias, digamos, entre las teorías y las observaciones experimentales o astronómicas, si los quieren ver así? Les decía ahorita el Coma Cluster, esta es una foto del Coma Cluster, este es el cúmulo que estaba estudiando Zwicky en los años 30. Les decía ahorita también que teníamos las curvas de rotación de las galaxias en particular. Vean, esta es la curva de rotación de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Entonces, vean cómo el comportamiento no es como se describe en la teoría. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Sube y conforme tú te alejas empieza a bajar. Y vean que aquí no baja. El comportamiento como ni siquiera es constante, pero pareciera que es casi constante, ¿no? Se siguen moviendo bastante rápido las estrellas que están alejadas del centro de la galaxia. Y entonces, ¿cómo lo explicamos? Pues lo explicamos a partir de suponer que todas las galaxias, o bueno, no todas porque sí hemos visto algunas cosas chistosas en otras galaxias que creemos que no tienen materia oscura, es que hay alrededor de estas galaxias con estos comportamientos, hay unos halos de materia oscura y algo rodeando a la galaxia y que también forma parte de la galaxia que nosotros no podemos ver. Y además, pues podemos calcular cuánta masa le corresponde y entonces reproducir este tipo de gráficas a partir de esas suposiciones. Tenemos otro tipo de evidencias, por ejemplo, esta es el cúmulo Bala, y le puse cúmulo Bala y lentes gravitacionales. Ahorita paso un poquito a platicarles de qué son los lentes gravitacionales, pero fíjense, el cúmulo Bala, nosotros hasta eso somos bien suertudos, ¿no? El cúmulo Bala son dos cúmulos de galaxias que estaban en colisión, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar un videíto en donde cuando dicen, ¿cómo en colisión? Pues sí, son, imagínense, dos compendios enormes de galaxias, de estrellas, imagínense cuántas estrellas son ahí, que están atravesándose una a otra, es decir, están chocando, eso le llamamos. Normalmente, pues fíjense, son objetos tan grandes y las distancias son tan grandes que es muy difícil que una estrella y otra estrella vayan a chocar. Entonces, vamos a ver la simulación tantito rápido, fíjense, para que se den una idea de lo que está sucediendo. Entonces, ahí están, son dos cúmulos de galaxias. Entonces, estas imágenes que ustedes están viendo ahí en azul, lo que estamos rastreando son las imágenes en rayos X. ¿Se acuerdan que les decía que podemos ver el mundo con diferentes lentes? Pues imagínense que se pusieron los lentes de rayos X y solamente estamos viendo las galaxias, esos dos cúmulos de galaxias. Entonces, pueden ver ahí la parte más amarilla, entre más amarillo y más clarito es el color, es porque ahí la emisión de rayos X es mucho más intensa. Entonces, voy a ponerle pausa ahí un segundo y entonces, me voy a regresar, nada. Entonces, quiero que vean ahí que durante la colisión, vean cómo aquí el centro es súper brillante, súper amarillo, mientras que hay otras regiones en las cuales tenemos estas regiones azules o regiones rojizas, pero vean cómo en el centro tenemos ahorita la parte amarilla. Ahorita les explico qué es. Y conforme dejamos evolucionar el sistema, pues vemos cómo se van acomodando estas regiones. Vean, de nuevo, la parte amarilla, la parte donde es la mayor emisión, vean cómo se encuentra más o menos localizada en el centro, mientras que estas partes azules se localizan más a los extremos. Vamos a terminar de ver la simulación rapidito. Esa es nada más una vista en 3D. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este choque? Pues las galaxias no solamente están formadas, los cúmulos de galaxias no solamente están formadas de estrellas, y de hecho una galaxia no solamente está formada de estrellas, planetas, sino que recuerden, hay asteroides, hay cometas, etcétera, etcétera, pero también hay polvo y gas, ¿ok? Polvo y gas. Entonces, durante la colisión, cuando las dos cúmulos de galaxias están pasando una a otra, la mayoría de la materia visible, o sea, las estrellas y todos esos componentes pasan sin ningún problema de largo. Mientras que el gas y el polvo es el componente que más va a interaccionar y es lo que se queda situado en el centro. Al final, ese es el mayor contenido de la masa de estos objetos y entonces se queda más o menos, les digo, interaccionando durante más tiempo en el centro y es entonces que vemos esas zonas brillantes justo en el centro. Si ustedes van y analizan este tipo de, este fenómeno con sus, les digo, con sus rayos X, pues van a ver eso, la interacción de la masa en el centro, pero además podemos ponernos, digamos, otros lentes, si lo quieren ver así, para observar otras cosas que ocurren. Y entonces podemos voltear nuestro telescopio normal, nuestro telescopio en el visible, y observar la luz que viene de las galaxias que están a los lados, en el fondo, detrás de todo esto. Resulta que lo que estamos observando es lo siguiente. Fíjense, aquí está en rayos X, es la misma foto, pero en rayos X ven cómo hay unas regiones brillantes. Y entonces lo que estamos observando, y por eso decimos que el cúmulo Bala es una evidencia de materia oscura, es que las regiones en las cuales la mayor cantidad de la masa donde está la masa durante la colisión,
es en el centro, pero estamos observando este fenómeno de lentes gravitacionales en las regiones exteriores a donde está la interacción de la materia. Y entonces nosotros, ¿cómo explicamos eso? Pues de la siguiente forma. Fíjense, un lente gravitacional es básicamente un efecto visual que se forma porque la luz pues viaja en el espacio-tiempo, igual que todo lo que está, que está allá afuera vive en el espacio-tiempo. Entonces, cuando hay objetos muy masivos, pues estos curvan el espacio-tiempo y entonces la luz, al moverse en el espacio-tiempo, pues también va a sufrir desviaciones en su recorrido debido a estas, si lo quieren ver así, arrugas en el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es lo que curva el espacio más? La masa, grandes cantidades de masa. Entonces, estos lentes gravitacionales, los efectos de lentes gravitacionales, los estamos viendo en el cúmulo bala, no en la región central, no en la región en donde está toda esa masa que creemos concentrada, sino lo estamos viendo en las regiones exteriores. Entonces, ¿qué se nos viene a la cabeza a los científicos? Pues lo siguiente, que estos componentes de los cúmulos de galaxias, a la hora de chocar, pues sí, la mayor cantidad en el centro se va a quedar el gas, el polvo, luego las estrellas, pero este otro componente adicional que le estamos llamando materia oscura pasó como Juan por su casa, así como agua entre los dedos, pasó, no interaccionó entre sí y se acomodó en las regiones exteriores, mientras que lo demás se quedó en el centro. Y es en esas regiones exteriores en donde estamos viendo los efectos de lentes gravitacionales. Entonces quiere decir que ahí en realidad es en donde está la mayor concentración de masa, esa que está curvando el espacio-tiempo y haciendo que la luz viaje de cierta forma particular. Entonces, por eso les digo que el cúmulo Bala es una de esas cosas que nosotros creemos que es una evidencia muy fuerte de la existencia de materia oscura. Y además tiene las particularidades de que existen otras cosas, otras teorías que intentan explicar, digamos, este mismo tipo de observaciones, pero no logran explicar de la misma manera o con tanta, tan eficientemente, digamos, o tan eficazmente todas estas observaciones. ¿Okay? Por eso nos gusta la materia oscura también, pero les digo, no es la única explicación, solo el tiempo lo dirá. Bueno, también, este es un poco a lo mejor, no me van a decir que es una evidencia porque esto dice simulaciones. ¿A qué me refiero con simulaciones? Bueno, si ustedes, les digo, voltean y observan el universo, si pudiéramos hacerle zoom, así como en la cámara del celular, cuando tomamos una foto al universo, y nosotros le pudiéramos hacer zoom de manera que no veamos así los detalles de las estrellas o ya dejen ustedes galaxias o cúmulos de galaxias, sino todavía un zoom más pequeño de manera que veamos el universo como un todo, lo que veríamos son este tipo de filamentos. ¿Ven? Así se vería como a gran escala el universo y entonces tendríamos este tipo de estructuras que se han formado con la evolución del universo desde el Big Bang hasta este momento. Bueno, para poder reproducir estas simulaciones, para poder hacer que una computadora nos diga que el universo evolucionó de esta manera, nosotros necesitamos incluir en estas simulaciones este componente de materia oscura. Entonces, imagínenselo así, la materia oscura es la que nos permite, a la hora de evolucionar nuestro sistema llamado universo en una computadora, reproducir lo que estamos observando. Y en particular también, una cosa adicional que tiene que ver con esto, no es tanto una simulación, pero sí con la forma en la que ha evolucionado el universo, es que si nosotros hacemos una medición del fondo de radiación cósmica y hacemos un análisis de lo que estamos observando, podemos entonces reproducir este patrón que ven aquí, donde cada uno de estos picos nos da información sobre el modelo particular que estamos considerando para el universo. Y uno de estos picos está asociado con la cantidad de materia oscura que hay en el universo. Y entonces tenemos una forma también de inferir a partir de esto que ya le llamamos radiación cósmica de fondo, particularidades de la materia oscura. Entonces, a veces también, no sé si lo quieren considerar como evidencia o más bien va a ser una de las formas en las que nosotros vamos a ponerle límites a esa materia oscura que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, fíjense, hasta ahorita no he dicho nada que es la materia oscura, pero si ustedes voltean a ver la materia ordinaria, voltean para todos lados, ustedes van a decir, pues ahí estoy viendo una caja y esa caja está hecha de tales elementos químicos y los elementos químicos están hechas de otras partículas, ¿verdad? Tenemos partículas subatómicas como los electrones, los protones y los neutrones, y entonces además los protones y los neutrones están hechos de otras cosas más simples llamadas quarks, y entonces estamos acostumbrados a buscar bloquecitos que conforme nosotros los vayamos uniendo y con ciertas reglas particulares nos describan toda la materia que vemos. Bueno, pues entonces
eso cómo funciona, digamos, la materia ordinaria, pues a veces también nos gustaría pensar que la materia oscura podría funcionar igual. Entonces, eso es una suposición, ¿ok? No hay nada que nos diga todavía que la materia oscura está hecha de partículas, pero es una suposición que nosotros hacemos porque la materia ordinaria está hecha de partículas. Y entonces, pues si nosotros suponemos que son partículas, pues también tenemos diferentes mecanismos de producción a lo largo de la evolución de nuestro universo. Si las partículas de materia oscura son estas partículas gorditas, pesaditas, pues pueden ser partículas con ciertas características que, según esas masas grandes que pueden tener, se pudieron haber formado durante en el proceso de evolución del universo dentro del equilibrio térmico. Si tenemos partículas de materia oscura, si pensamos que en lugar de ser gordotas, son muy ligeritas, son muy flaquitas, digamos así, con muy poca masa, entonces estas tuvieron que haberse producido a través de una transición de fase durante la evolución del universo. Y hay unas partículas todavía, a veces cuando nos ponemos bien amplios, tenemos unas partículas todavía muchísimo más masivas. Si decíamos que unas eran masivas, imagínense algo muchísimo más masivo, pero esas requieren otro tipo de mecanismos, otro tipo de temperaturas para poderlas producir y además que ocurran en ciertos momentos durante la evolución del universo. La forma en la que estas se vayan produciendo también les va a dar ciertas características que a mí me van a permitir entonces delimitar cuáles de ellas pueden ser mejores respuestas para el problema de la materia oscura y cuáles no. ¿Okay? Pero bueno, entonces ahorita hablábamos de la materia ordinaria y decíamos, no, pues sí, los átomos hechos de protones, neutrones y electrones, y decía ahorita los protones y neutrones están hechos de quarks. Y entonces, al final, pues yo sé que todos conocemos la tabla periódica de los elementos químicos, pero también todos deberíamos de conocer la tabla periódica de las partículas fundamentales. Y entonces aquí la tienen, en forma de círculo en lugar de tabla, pero es básicamente lo mismo. Entonces pueden ver que en la parte superior de azul oscuro están todas las partículas que nosotros les llamamos quarks. En azul un poco más claro tenemos a todas las partículas que ya les llamamos leptones. Y la diferencia entre quarks y leptones son el tipo de interacción que puede sentir cada una. Por ejemplo, estas partículas que están aquí, estas tres primeras, el electrón, el muón y el tau, son los leptones cargados. Y debido a que tienen carga eléctrica, por ejemplo, pueden sentir la fuerza electromagnética. Pero sus contrapartes que están de este lado, por ejemplo, los neutrinos electrónicos, los neutrinos muónicos y los neutrinos del tau, no tienen carga eléctrica, además tienen masas muy pequeñitas y entonces estas no sienten la energía electromagnética. Mientras que los quarks, a diferencia de los leptones, ellos sí sienten la fuerza fuerte, que es aquella que mantiene unidos a estos elementos, a estos pequeños bloquecitos dentro de los protones, los neutrones y otro tipo de partículas adicionales que se pueden formar. Y todos estos, por ejemplo, sí sienten la fuerza débil, que es aquella que nosotros relacionamos con la radioactividad.